¿Cómo ves, Pau? Por supuesto, porque además el día de hoy sigo muy preguntona. A ver, señores, yo he visto y señoras que de repente en la educación no le ponemos tanta atención, pero sí traemos un carro de lujo. ¿No se han puesto a pensar en serio que el mejor patrimonio y la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos, sobre todo como está el mundo ahorita, es la educación? Y a ver, mejor que me conteste esta pregunta mi querido Rafa Paredes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Pau? El experto en finanzas. Gracias, ¿Qué tema tan importante es un que tema estamos muy tocando interesante. hoy, Muy interesante porque aparte muchas personas ignoran que se puede empezar a invertir Así en es. el patrimonio por medio de la educación, ¿no? Sí, y es un tema bien importante. Déjame decirte que una persona que logra terminar sus estudios universitarios, amigas, llega a ganar hasta 10 veces más que una persona que no tiene los estudios profesionales. Abre puertas, son herramientas que le van a ayudar a usted a tener una mayor posibilidad de superarse y de obtener mayores beneficios, mayores posibilidades de crecimiento y superación personal. Además, entre mejor educación, una mejor sociedad, vamos a lograr un mejor tejido social, porque además en la educación no solo son los datos, desde la convivencia, las prácticas de simplemente ir a la escuela a diario, Claro. levantarte, tener ciertas reglas de aseo, de higiene, te van preparando para convivir en la sociedad. Pero Sin lugar a dudas. una pregunta, Rafa, no solamente el aguinaldo te va a funcionar para aportar para esta educación, Así es. o sea, se necesita como mensualmente ir aportando cierta cantidad. ¿Cómo están estos planes financieros para la educación? Eso es correcto, Carlita, es conveniente. Bueno, hablamos del aguinaldo como el punto de partida. Muy bien. que hay Mira, dinero, ahorita aprovecho y vamos a hacer la como el pirámide, enganche. Como el enganche. Sí. Hay muchas alternativas, amigas, para poder ahorrar o tener una inversión a largo plazo para para la educación de nuestros hijos. Hay fondos de ahorro, los que manejan los bancos, casas de bolsa. Hay empresas que se dedican a manejar la estructura de una educación a largo plazo. Déjame decirle algo, es importante que usted valide y verifique que estas empresas sean serias y le cumplan al final. Estamos hablando de un ahorro que pues prácticamente son 15 años los que hay que tener ahorrado el dinero para poderlo utilizar. Déjame decirle que empresas de seguros, tanto en México como en Estados Unidos, han logrado crear planes para la educación profesional de los alumnos. Además, déjeme decirle que algunas universidades, institutos, tienen planes de financiamiento para los alumnos. Vale la pena considerarlos. Es importante educarnos, es importante que vayamos a la universidad. Déjame decirle que hay una cifra que a mí me alarma mucho. De cada 100 alumnos, cada 100 niños que entran a la educación primaria, tan solo 5 se titulan. Eso es muy, muy grave. Yo quiero aquí lanzar una pregunta al aire, ¿no? Evidentemente esto es muy grave porque estamos hablando tal vez de un sistema de educación y también dentro de la familia que no está muy bien Así es. balanceado y sobre todo pensado a futuro, es como que de soluciones inmediatas Así y no es. largo plazo. Pero ¿qué sucede también? Yo creo que es necesaria la educación a nivel superior, pero la educación Sí. en técnicos. Así es. Por ejemplo, tener excelentes plomeros, tener excelentes electricistas, excelentes carpinteros. Porque una realidad también, no creo que todo el mundo tenga vocación para seguir una profesión, pero no hay educación de este tipo. Y déjame decirte, con lo que tú dices, es importante que las universidades se adapten mucho a lo que están preparando a sus egresados, a sus profesionistas. Es bien importante. Déjenme decirles que yo durante toda mi carrera universitaria nunca tuve un manual que me dijera, a ver, futuro licenciado, así se hace una corbatita, así tiene usted que invitar a un cliente al menú y usted tiene que pedir y sugerir vinos. Eso no existe. Déjame decirte que hay un caso bien interesante. Tengo a mi hija que está en el último año de secundaria y su profesora de literatura ha hecho un proyecto muy interesante. A las niñas las está enseñando a caminar con tacón, a hacer un currículum vitae, que a mí nunca me enseñaron También mi cómo se hermana, hace un currículum también mi vitae. hermana, ella está tomando un curso, le dan dos opciones, tomar la preparatoria normal o la preparatoria business. Ajá. En la business la van preparando y desde el diseño de su imagen, cómo se Eso tiene, es todo eso es importantísimo. importante. Creo que la educación ya va un poco hacia eso, ¿no? Hacia cómo te debes de comportar, cómo Así debes es. de proponer algún negocio, cómo debes de vestirte, Eso es cómo importante. debes de comunicarte. Antes no lo había. Y algo tan sencillo, fíjate que en toda la carrera universitaria a mí nadie me dijo cómo debes de cobrar tus servicios. Eso es bien importante. Veamos a los profesionistas nuevos, amiga, usted que por ejemplo se dedica a hacer comidas o hace un pastelito y lo vende, ¿usted sabe cuál es el precio real que le tiene que dar a esos productos que está haciendo y tratando de vender? Eso es bien importante. Una estrategia que debemos de tener para darle el precio a un producto es, por ejemplo, todos sus ingredientes. Vamos a pensar en el pastelito, nada más para darles este tip a nuestras amigas. Un pastel le cuesta 100 pesos, usted tiene que cobrar una ganancia similar
considere ingredientes, gas, agua, todo su tiempo. O sea, si me costó 50 pesos, cobrar 100 para que mi ganancia sea proporcional a lo que invertí. Y ese ejemplo tan sencillo, en las universidades hay que estudiar una carrera de finanzas y en el posgrado viene la estrategia de enseñarnos a comer. Oye, Rafa, pero nos estamos desviando un poco del tema, porque a mí me interesa demasiado invertir, por ejemplo, para la educación de mis hijos. Es correcto. Pero ¿cuántos años deben de tener mis hijos para que yo empiece con ese plan financiero? ¿O desde antes de que nazcan? ¿O recién me caso? Yo sugeriría, vamos a hacer una cosa, vamos a apartar una posición a partir de la primaria, una parte similar a la colegiatura, como si tuviéramos 2 hijos, y vamos guardándolos. Yo les recomiendo sociedades de inversión. Son los instrumentos que yo considero son los más seguros. O una empresa de seguros que venda una póliza de seguros y estar invirtiendo y cada mes ir invirtiendo. Si se atrasa un mes, tratar de reponerlo. La educación profesional anda en promedio por el orden de 700,000 pesos. Una educación que no es de una escuela muy cara. Pero déjeme decirle otra cosa. Si usted dice, no, yo voy a mandar a mis hijos a la universidad pública, déjeme decirle que la competencia está muy fuerte. Sí. De cada 2,500 alumnos que se inscriben para obtener una posibilidad de estudiar en una universidad pública, solo se quedan 100. Y como dijiste en un principio desde hace un rato, y respondiendo muy bien a la pregunta que hizo Carlita, son aproximadamente 15 años en los cuales se tiene que invertir para esta educación, para empezar a planear. Y creo que algo que también se podría considerar, en todo caso, si se está tomando en cuenta la educación pública, es también hacer un fondo de ahorro para estos cursos especializados, como lo que hacíamos en cuestión de negocios, de cómo presentarse ante un cliente que no te va a impartir la universidad, tomando en cuenta que no lo imparte, nosotros crearles ese ambiente a nuestros hijos y enviarlos a cursos. Y aprovechar también las universidades online, que son buenas, es una buena alternativa, tanto en México como en Estados Unidos podemos tener educación online a nivel profesional y posterior. Y un día podemos platicar acerca de las diferentes empresas que se encargan precisamente de esto, de darte como una asesoría financiera y todo justo para la educación, porque las hay, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que sí. Ay, qué importante es este tema. Qué bueno estuvo, y ahora nos vamos a bailar, vámonos del otro lado. ¿Qué tal bailas, Rafa? Bien, vamos a verlo ahorita. Eso. Pues